Una tarde cualquiera, mientras el sol se ponía pintando al cielo de naranjas y rosas, nuestro protagonista iba en el auto, con el teléfono pegado a la oreja. Al otro lado de la línea, alguien a quien llamaba Shan Shan parecía haber tenido un pequeño accidente, porque él sonaba preocupado, preguntándole si se había cortado un dedo o si sentía dolor. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? ¿Sientes algún dolor? A su lado, Yang Chi, al volante, no parecía del todo sobrio. Un fuerte olor a alcohol llenaba el auto. Yang Chi también hablaba con Shan Shan, con esa voz un poco arrastrada por la bebida, contándole que le había planeado algo muy especial. Nuestro prota intentaba adivinar de qué se trataba, pero Yang Chi, sonriendo, le decía que no, que era muy tonto y que nunca iba a acertar. De repente, la escena se desdibujó y un recuerdo de hace 8 años vino a la mente de nuestro protagonista. Estaba cenando con Yang Chi cuando éste, de la nada, le soltó una bomba. Pensaba proponerle matrimonio a Shan Shan. Aunque por dentro se le cayó el alma al piso, nuestro prota solo pudo desearle felicidad, por mucho que no quisiera. A pesar del dolor, terminó ayudando a Yang Chi a elegir el anillo, pensando para sí mismo que quizás quería ver una pizca de infelicidad en su amigo, como prueba de que su amor por Shan Shan no era tan fuerte. De vuelta al presente, un estruendo brutal sacudió el auto. Yang Chi, furioso, empezó a putear al darse cuenta de que el paragolpes trasero de su coche estaba destrozado. «¿Pero qué te pasa?», gritó, bajándose del vehículo sin esperar. El prota, todavía en el asiento, intentó calmarlo, aunque Yang Chi no le hizo caso. Del auto de atrás, un flamante Porsche Cayenne, bajó un hombre alto, apuesto y con una mirada seria que exudaba un aura de autoridad y riqueza. Detrás de él, de un auto más chico y bastante golpeado, salió un joven que parecía un estudiante, temblando y pidiendo perdón a gritos. Confesó entre lágrimas que él y sus amigos iban boludeando en el auto y al ver el Porsche se habían emocionado y terminaron chocándolos. Para colmo, el Porsche del señor parecía mucho más abollado que el viejo auto de su papá. El hombre del Porsche, sin perder la calma, le dijo al estudiante que ya no servía de nada llorar. Le explicó que el auto blanco de Yang Chi era de un amigo suyo y que lo contactaría para ver qué hacían. Después se acercó a Yang Chi, quien seguía alterado, y le preguntó por el estado del coche, especialmente por la caja del seguro. El prota, que observaba todo desde un costado, no pudo evitar notar la elegancia y la evidente buena posición económica del hombre. Finalmente, el conductor del Porsche les dijo que su amigo, el dueño del auto que manejaba Yang Chi, llegaría pronto y que entre todos decidirían cómo proceder. Buena posición económica del hombre. Finalmente, el conductor del Porsche les dijo que su amigo, el dueño del auto que manejaba Yang Chi, llegaría pronto y que entre todos decidirían cómo proceder. Mientras esperaban, el protagonista, cuyo nombre era Tong Xuang, se quedó sentado en la vereda, observando la escena. No pudo evitar fijarse en el atractivo conductor del Porsche, que para su sorpresa, le devolvió la mirada con una especie de gesto desafiante. Tong Xuang sintió una mezcla de atracción y nerviosismo, preguntándose por qué lo miraba así. El hombre del Porsche se acercó a Tong Xuang, lo que lo puso aún más incómodo. «¿Qué mirabas vos?», le preguntó, un poco cortante. Tong Xuang, internamente, intentó hacerse el duro, pero por fuera solo logró toser y decir que no miraba nada. La situación se volvió un poco extraña cuando el hombre le preguntó si ya se conocían. Tong Xuang, con un ego momentáneo, pensó que quizás era tan atractivo que lo confundían con un actor, incluso imaginando que el hombre lo había visto en alguna película. Pero la ilusión se desvaneció rápido. El conductor del Porsche solo soltó un frío «ah», dejando a Tong Xuang con una desilusión amarga. «Pensé que era un fan», se dijo a sí mismo, dándose cuenta de que el hombre no lo reconocía en absoluto. Por su parte, el conductor del Porsche se quedó pensativo, sin poder ubicar a Tong Xuang. Aunque no lo recordaba de ninguna película, su rostro le parecía familiar, como si lo hubiera visto en reuniones o fiestas, o que quizás encajaba con el tipo de gente con la que sus amigos se relacionaban. Justo en ese momento, Yang Chi apareció, algo tambaleante por la bebida, y le preguntó a Tong Xuang si estaba bien.
Tong Xuan le aseguró que sí, pero viendo el estado de su amigo y que la policía todavía no llegaba, le insistió en que se fuera a casa. Después de una pequeña discusión, Tong Xuan logró convencer a Yang Qi de subirse a un taxi, preocupado de que se enfermara si se quedaba en el frío. Mientras veía el taxi de su amigo alejarse, Tong Xuan se quedó solo, inmerso en sus pensamientos. Escuchar a Yang Qi llamarlo por su nombre lo llevó a un recuerdo lejano, una imagen de sí mismo, más joven, corriendo bajo la nieve, llamando a alguien. Era un momento de su juventud, un secreto guardado que le provocaba una punzada de melancolía. De repente, un fuerte y repetitivo pitido de un auto lo sacó de golpe de sus cavilaciones, arrastrándolo de nuevo a la realidad del accidente. Un auto en el tráfico de adelante no paraba de sonar la bocina, irritando a todo el mundo. El hombre del Porsche, Chi Mingyao, observaba a Tong Xuan, quien seguía en su mundo. Al principio lo miró con curiosidad, como si tratara de descifrar algo en él, y luego sonrió, casi como si se estuviera burlando. Tong Xuan, por su parte, se preguntaba si el tipo estaba loco. De repente, una voz alegre interrumpió la tensión, llamando a Chi Mingyao. Un hombre de campera azul se acercó, disculpándose por llegar tarde. Era Xu Yan, el dueño real del Porsche. Mientras Chi Mingyao lo mandaba a revisar el auto, Tong Xuan lo miró de reojo. Le parecía familiar, como un compañero de la secundaria. Empezó a repasar nombres en su cabeza: Cheng, Lu, Yang, Xu. Claro, Xu Yan, ese chico que según él lo seguía a todos lados en la escuela. El recuerdo le provocó un escalofrío y para evitarlo, Tong Xuan decidió que era momento de huir. Pero justo cuando intentaba escabullirse, Xu Yan lo vio y gritó: «Li Yang-Qi». Tong Xuan se paralizó. ¿Por qué lo llamaba así? Con una sonrisa forzada, tuvo que saludarlo. Hacía mucho que no se veían, y Xu Yan, con su entusiasmo contagioso, le recriminó no haber ido a la reunión de amigos de hace unos días, donde todos hablaron de él. Tong Xuan, todavía con la identidad equivocada, se inventó una excusa sobre haber regresado recién el día anterior. Mientras Xu Yan hablaba de sus ocupaciones en Beijing, intentó presentarlos. Este es Xi Mingyao, conocido como Joven Maestro Xi, el subgerente del grupo Mingtai. Seguro vos, Yang Qi, lo conoces bien por la industria del entretenimiento. Tong Xuan, haciendo su mejor papel, fingió no saber quién era el tal magnate, para luego iluminarse y decir que sí, que había oído hablar de él. Xi Mingyao se limitó a observarlo con una mirada difícil de descifrar mientras fumaba un cigarrillo. Xu Yan, ajeno a la incomodidad, los presentó formalmente. Joven maestro Xi, este es mi compañero de secundaria Li Yang-Qi. Y, sin darles respiro, propuso: «¡Qué coincidencia tan grande! Tenemos que cenar juntos esta noche». Ni Tong Xuan ni Xi Mingyao tenían ganas, sus caras lo decían todo, pero Xuan no aceptó un no por respuesta. «Vamos, que si no lo hacen, me faltan el respeto». Y así, los tres terminaron en un elegante restaurante, con la ciudad brillando al fondo. La cena no mejoró las cosas para Tong Xuan. Xu Yan, con la botella de vino en la mano, empezó a alabar a Yang Qi frente a Xi Mingyao, contando cómo había sido el único en pasar un examen importante hacía años. Luego se volteó a Tong Xuan con una sonrisa. Yang Qi, ¿te acordás de ese día que te seguía? Tong Xuan solo pudo decirle que se callara. Un recuerdo vergonzoso lo invadió. Él mismo, más joven, recibiendo un ramo de rosas de un Xu Yan emocionado, que lo llamaba Li Yang-Qi. En ese entonces, Tong Xuan lo había rechazado, pensando que era inteligente por usar la excusa de que no era su tipo. Pero la verdad, la que nadie sabía, era que él simplemente no estaba interesado en chicas. ¡Qué historia tan oscura! En el presente, Xu Yan seguía insistiendo, recordándole su altanería de entonces y preguntándole sobre su carrera en la actuación. Tong Xuan, irritado, le dijo que eran solo papeles pequeños en películas sin importancia, que ni siquiera habían llegado al cine. En su cabeza, maldecía a Xuan por traer el tema a colación, justo cuando lo había evitado en la reunión de amigos. Pero Xu Yan, con su sonrisa inquebrantable, solo lo pinchó más, diciendo que por eso no lo veía en las salas de cine, y que era razonable, que no había necesidad de hacer esas películas malas. Amigos. Pero Xu Yan, con su sonrisa inquebrantable, solo lo pinchó más, diciendo que por eso no lo veía en las salas de cine, y que era razonable, que no había necesidad de hacer esas películas malas.
Mientras tanto, la conversación en la mesa seguía centrada en el accidente. Xu Yan, con un tono casi cómico, insinuó que los chicos de Londa merecían tener las piernas rotas por el choque. Xi Mingyao, siempre sereno, se limitó a decir que él se encargaría de pagar los arreglos y resolver el problema, restándole importancia al asunto. Xu Yan rápidamente se atribuyó la culpa, diciendo que fue su error prestarle el Porsche. Dong Xuan no pudo evitar pensar lo descarado que era Xu Yan, calculando mentalmente el alto costo de los arreglos. Pero para Xu Yan, eso era una pequeña suma para un superídolo como él, y aprovechó para preguntarle si podían agregarse a WeChat. Xi Mingyao observaba la escena molesto, pensando que no estaría ahí aguantando las payasadas de Xu Yan si no fuera por los acuerdos que su grupo empresarial tenía con la familia Xu. Mientras, Xu Yan seguía insistiendo con Dong Xuan, recordándole que el joven maestro Xi tenía mucha influencia y si no debería protegerlo ahora. Xi Mingyao, con una copa de vino en la mano, se dio cuenta de la intención. Xu Yan estaba coqueteando descaradamente, quizás intentando revivir un viejo romance de la secundaria. Después de la cena, Dong Xuan intentó tomar un taxi para escapar de la situación, pero Xu Yan no se lo permitió. Su chofer ya había llegado y, según él, lo dejaría en su casa, insinuando que Xi Mingyao también iba en la misma dirección. «Si no te subís, no tenés consideración por mí», le dijo Xu Yan, dejando a Dong Xuan deseando tener una excusa como la de Xi Mingyao para salir corriendo. Ya en el auto, Xu Yan, con las mejillas sonrosadas, volvió a la carga con los recuerdos de la secundaria y le preguntó a Dong Xuan, al que seguía confundiendo con Li Yanhee, si se acordaba de lo arrogante que era en ese entonces. Dong Xuan pensó para sí mismo que no era arrogancia, era miedo a que descubrieran su secreto lo que lo obligaba a mantener la distancia. ¿Me odiaste mucho, muchísimo ese año?, preguntó Xu Yan, y Dong Xuan guardó silencio, incómodo. Xu Yan se acercó un poco más, intrigado por el cambio en Dong Xuan. ¿Por qué ya no andás con la cabeza en alto, si ahora sos un superídolo? Dong Xuan, por fin, lo corrigió con una seriedad que rompió la farsa. No soy un superídolo, ni siquiera uno menor. No actúo en películas malas porque no quiera, sino porque las que valen la pena no me aceptan. Y continuó con una voz cargada de verdad. No ando con la cabeza en alto porque ya no soy pobre, sino porque ahora sé lo difícil que es la vida para la gente. Sus palabras resonaron en el auto, dejando a Xu Yan visiblemente afectado y en silencio. Al día siguiente, cuando Dong Xuan se disponía a irse con una valija, se encontró con una sorpresa. Xu Yan apareció en su residencia. «Yang Chi, ¿ya te volvés a Beijing?», le preguntó. Dong Xuan, sorprendido, apenas pudo responder. Xu Yan ofreció acompañarlo, pero Dong Xuan le recordó que no eran tan cercanos. Con una sonrisa arrepentida, Xu Yan se disculpó por las tonterías que había dicho la noche anterior, culpando al alcohol y diciendo que había madrugado para pedirle perdón. Con una reverencia dramática, dijo: «Li Yang-chi, lo siento». Dong Xuan, ya cansado de la situación, aceptó la disculpa y le dijo que estaba apurado para tomar un taxi. Pero Xu Yan no se dio por vencido, le quitó la valija y se la llevó, insistiendo en acompañarlo para que no llegara tarde. Dong Xuan, exasperado, solo pudo exclamar «¡Ey!», mientras Xu Yan, ajeno a su molestia, lo animaba con clichés sobre la suerte de los actores. Xu Yan, con su entusiasmo habitual, le aseguraba a Dong Xuan que conocerlo era sinónimo de buena suerte. Le contó que su familia estaba metida en el negocio del entretenimiento y que tenía contactos importantes en Beijing. Incluso se ofreció a usar sus influencias para conseguirle papeles y asegurar que sus películas se proyectaran en sus propios cines. Dong Xuan, un poco incómodo, solo pudo soltar un resoplo. Xu Yan, ignorando la falta de fe de su acompañante, le preguntó por qué alguien con su buena pinta y talento no estaba ya en el cine. Dong Xuan, todavía bajo la identidad de Li Yanhee, le explicó que había rechazado un papel secundario en televisión por querer algo más grande, pero que después un papel en una película de cine se le frustró cuando lo sacaron del proyecto tras 2 meses de capacitación.
Concluyó que, desde entonces, su suerte había dado un giro y no le salía ningún trabajo decente. Xu Yan, sin inmutarse, le puso una mano en el hombro y lo consoló, diciéndole que su mala racha se debía a que antes le había ido demasiado bien, pero que ahora, que lo tenía a él, las cosas iban a cambiar. Para probar su punto, Xu Yan le reveló que Si Mingyao, el subgerente del grupo Mingtai, tenía un hermano mayor a cargo de Mingtai Entertainment. Él mismo ya había estado hablando con Xi Mingyao sobre una posible colaboración para el hermano. Y como si fuera magia, al rato a Tong Xuan le llegó un mensaje de Xi Mingyao. Estaba en el gimnasio, sudando, cuando vio la invitación a una fiesta importante con figuras del entretenimiento. Se sorprendió de que Xi Mingyao realmente hubiera cedido a la insistencia de Xu Yan. Rápidamente preguntó por el código de vestimenta. Xi Mingyao, con un mensaje de voz, le advirtió que no usara nada casual y que eligiera algo que le sentara bien, porque su estilo actual lo hacía ver demasiado inmaduro. Tong Xuan se sintió un poco avergonzado por la crítica. Al día siguiente, en el lujoso vestíbulo de la fiesta, Xi Mingyao le dio libertad a Tong Xuan para socializar, prometiéndole presentarlo a algunas personas más tarde, pero animándolo a hablar con quien le interesara por su cuenta. Tong Xuan, un poco dudoso, preguntó si de verdad debía ir solo. «Tranquilízate», le respondió Xi Mingyao. Mientras Tong Xuan se movía entre la gente, llamaba la atención de varios invitados. Xi Mingyao, que lo observaba de reojo, se preguntó por qué Tong Xuan, a pesar de su aspecto inteligente, cintura esbelta y piernas largas, generaba tanta curiosidad en el evento. De repente, outro homem se acercou a Xi Mingyao, o saludou e lhe perguntou se ia desafiar a vontade de tal Chen Ryu em público. Logo, sinalando a Tong Xuan, perguntou se era ele, Li Yangqi, a pessoa a que Chen Ryu queria congelar o horário. O homem lhe mostrou a Xi Mingyao uma foto de Tong Xuan em seu celular, e em esse instante, a Xi Mingyao lhe caiu a ficha. Agora entendia por que Tong Xuan lhe resultava tão familiar. Mientras tanto, Tong Xuan, que não se perdia uma, alcançava a escutar xisme jugoso entre dois invitados. Hablavam de tal Chen Ryu e de como, há meio ano, Li Yangqi, ou seja, ele mesmo, havia prometido coisas arriscadas, pero logo desapareceu da nada, deixando a Chen Ryu com ganas de ir-se com ele. Os comentários deixavam claro que havia uma história complicada entre eles. Um dos homens, ao parecer o que o havia invitado, rapidamente negava que houvesse trazido a Tong Xuan para molestar a Chen Ryu e assegurava que só buscava apresentar-lhe alguém importante para saldar uma dívida. Xi Mingyao, com uma expressão séria, observava à distância. Se notava que entendia a situação e, sem duvidá-lo, se acercou para sacar a Tong Xuan da zona de chismes. Tong Xuan, surpreendido, perguntou aonde iam e Xi Mingyao lhe soltou sem anestesia que Chen Ryu também estava por chegar, deixando-o helado. Justo nesse momento, as portas do ascensor se abriram, revelando a Chen Ryu e seu grupo. Xi Mingyao e Tong Xuan os viram vir. Chen Ryu, com um sorriso e lentes, mirou a Tong Xuan e o reconheceu ao instante, dizendo: Li Yangqi, verdade? Me equivoco. Tong Xuan, incômodo, só pôde assentir. Chen Ryu se acercou a Tong Xuan, lhe acariciou a cara com um gesto que não deixava lugar a dúvidas de sua impressão e lhe disse: Não é só reconhecimento, me impressionaste. Os bonitos sempre impressionam a gente. A tensão no ar era palpável. Xi Mingyao, sentindo a incomodidade, intentou escabulir-se do encontro. Parece que o jovem amo Xi se quer ir a casa. É porque cheguei tarde? Perguntou Chen Ryu com uma sorrisa. Xi Mingyao, sem perder a compostura, respondeu que tinha coisas que fazer e se despediu. Tong Xuan, todavía bajo la mirada de Chen Ryu, hizo lo mismo mientras se alejaban. Más tarde, en su hotel, el teléfono de Tong Xuan empezó a sonar. Era Yang Qi. Tong Xuan lo atendió, preguntándole si había pasado la audición para el personaje principal de Shui Biangaude y si ya estaba trabajando. La voz de Yang Qi sonaba quebrada. Intentó minimizarlo, diciendo que era un pequeño problema y que lo resolvería rápido para hablar luego. Pero Tong Xuan sabía que algo andaba mal. Le aconsejó que no se apurara, que ser actor era un camino de paciencia y que su experiencia valdría la pena. No había que tirar la toalla.
Entre lágrimas, Yang Chi se disculpó y le confesó que no había conseguido ningún papel en más de medio año y que se sentía a punto de morir de la desesperación. Pese a sus propias lágrimas contenidas, Dong Xuan intentó consolar a su amigo, prometiéndole que lo apoyaría hasta que lograra el éxito, con la única condición de que no lo olvidara. Chi Mingyao, que lo había estado observando, le preguntó qué le pasaba. Con una sonrisa sugerente, Chi Mingyao aludió a un encuentro íntimo del pasado del que Dong Xuan, bajo la identidad de Li Jiangqi, habría escapado en el último momento. Dong Xuan, visiblemente incómodo, solo pudo decir que la persona que le gustaba lo había llamado en ese entonces. Después, mientras bajaban en el ascensor hacia el estacionamiento, confirmó que ya no estaba con esa persona. Una vez en el auto, Chi Mingyao continuó con su tono misterioso, preguntándole si había pecado contra un tal presidente Shen Shui y si, al romper un contrato, había perdido algo más que un simple acuerdo. Dong Xuan explicó que se disculpó con Shen Shui y que él había dicho que todo estaba bien, pero Chi Mingyao se burló de su ingenuidad, dejando claro que a alguien como Shen Shui no le interesaba su dinero. Chi Mingyao, en una parte, reveló sus verdaderos pensamientos. Shen Shui era un tipo pervertido y mezquino, y Dong Xuan había hecho bien en escapar de él en su momento. Confirmó que Shen Shui había congelado su carrera y aunque ofreció investigar cuánto tiempo duraría el bloqueo, advirtió sobre los riesgos. Rápidamente cambió de opinión, pensando que no debía ayudar a Dong Xuan conociendo a Shen Shui y que hablaría con Xu Yan. Mientras Dong Xuan redaba indicaciones para el camino, su mirada se empañó y las lágrimas volvieron a caer. Chi Mingyao, con su ojo entrenado para la industria del entretenimiento, observó sus lágrimas, pensando que una escena de llanto tan natural sería perfecta para una actuación. Luego, le aconsejó a Dong Xuan que buscara otro trabajo si lo de la actuación no funcionaba, advirtiéndole que ser actor no era tan deslumbrante y que si se topaba con un pervertido como Chen Rui, este podría destrozarlo. En medio de su tristeza, la mente de Dong Xuan retrocedió al pasado. Recordó a una figura paterna que le decía que fuera realista, que ser guapo no pagaba las cuentas y que debía concentrarse en sus exámenes de ingreso a la universidad en lugar de perseguir sueños de actuación. También revivió el momento en que esta misma persona le gritaba que ya no usaría su dinero y que no le importaba más. Sin embargo, en otro recuerdo, una profesora de actuación, con una mirada aguda por años de experiencia, le aseguraba que, como Li Jiangqi, tenía un talento innegable. Pero sus recuerdos no se detuvieron ahí. Dong Xuan también traía a su mente el día de su graduación, cuando subió al escenario con la toga y el birrete, sintiendo que su sueño de ser actor estaba más cerca que nunca. Pensaba que solo tenía que esperar, que la suerte estaría de su lado. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció en el presente, donde las lágrimas rodaban por su rostro mientras Chi Mingyao, preocupado, le tendía un pañuelo. Chi Mingyao intentó consolarlo, sugiriéndole que no pensara tan negativo, que otros trabajos también eran buenos, e incluso se ofreció a conseguirle uno si no encontraba nada. Pero Dong Xuan no quería escuchar. «Vos no entendés nada», le soltó, dejando en claro que, a diferencia de los jóvenes privilegiados como él, Dong Xuan había tenido que esforzarse al máximo solo para sobrevivir. Se bajó del auto abruptamente, dejando a Chi Mingyao en el asiento, maldiciendo por lo bajo y afectado por el dolor ajeno. Días después de ese encuentro, Dong Xuan estaba tirado en su cama, las paredes llenas de papeles y notas, dándose cuenta de la cruda realidad. Su carrera como actor estaba completamente arruinada. El bloqueo de Chen Rui significaba un bloqueo de todo el capital de la industria. Su camino como actor había llegado a su fin definitivo. En medio de esa desesperación, sonó su celular. Era Yang Chi. Dong Xuan, con una sonrisa forzada, le aseguró a su amigo que Chi Mingyao estaba haciendo todo lo posible por ayudarlo a encontrar oportunidades y que pronto tendrían novedades. Le dijo que aprovechara cada chance que le diera la vida y prometió visitarlo cuando estuviera filmando. Con un OK final, Dong Xuan colgó la llamada y sin dudarlo un segundo bloqueó el número de Yang Chi, cargando solo con el peso de su propia lucha. Dong Xuan, agotado de vivir por las expectativas de otros y con su sueño actoral completamente destrozado, decidió que ya no tenía por qué aguantar a nadie.
Y así como había bloqueado a su amigo, hizo lo mismo con Shi Mingyao, tirando el celular a la cama como quien se saca un peso de encima. «Jueguen ustedes solos», pareció decir, en un acto de rendición y liberación a la vez. Pero mientras Tong Xuan intentaba desaparecer de la órbita de todos, Shi Mingyao, ajeno a este bloqueo, seguía en su misión de ayudarlo. Estaba en el lobby VIP de un restaurante, almorzando con un tal director Su, que se mostraba escéptico sobre invertir en un proyecto. El director le comentaba que no encontraba un actor de reparto adecuado, ya que el anterior se había echado para atrás por miedo a la mala publicidad. Shi Mingyao, rápido, preguntó qué tipo de actor buscaba. El director respondió que alguien joven y apuesto funcionaría, porque la gente se fija mucho en eso hoy en día. Y justo en ese momento, como si lo hubiera invocado, la imagen de un Tong Xuan con los ojos llorosos, pensando en su destino, apareció en la mente de Shi Mingyao. Convencido, le dijo al director Su que conocía a alguien que encajaba perfecto, aunque no fuera muy conocido. El director pidió una foto, y Shi Mingyao, celular en mano, empezó a buscar en las redes sociales de Tong Xuan. Para su sorpresa, solo encontraba fotos graciosas, una con bigote falso de leche, otra con caras raras. «¿Pero qué te pasa? ¿No tenés una foto seria?», pensó exasperado. Finalmente, encontró una imagen más presentable y se la mostró. El director Shu lo reconoció de inmediato y mencionó que Chen Rubit había dicho explícitamente que no quería a ese actor en ningún proyecto. Pero Tzi Mingyao, sin inmutarse, insistió en que le diera una oportunidad, ofreciendo su ayuda si surgía algún problema y pidiéndole al director que viera el trabajo anterior de Tong Xuan. El director Shu, convencido, aceptó. Tzi Mingyao, sintiéndose triunfante, le envió un mensaje a Tong Xuan para pedirle su material, pero el mensaje no llegaba. Intentó acceder a su perfil, pero tampoco pudo. De repente, una luz se encendió en su cabeza. Tong Xuan lo había bloqueado. «¿Se atreve a bloquearme?», se dijo, la cara transformada por la rabia. No podía creer que un actor de línea 18 lo hubiera bloqueado justo cuando intentaba ayudarlo. Con razón Chen Rui quería congelarlo, dedujo. Lejos de ahí, Tong Xuan estaba en un bar, y una mujer, Miss Huang Ying, le ofreció una bebida, asegurándole que era de baja graduación. Él le agradeció, aclarando que era alérgico al alcohol. La mujer, intrigada, le preguntó por qué no lo veía en ninguna película. Tong Xuan, con una sonrisa triste, le contó que lo habían prohibido de actuar por un error que había cometido hacía 6 meses. Al ver la compasión de la mujer, prefirió no profundizar. Pero un momento después, con una chispa de esperanza, le preguntó si necesitaba cantantes, mostrando que, aunque su sueño actoral se había desvanecido, la música podría ser una nueva oportunidad. Miss Huang Ying al principio dudó de Tong Xuan, notando que era un poco frío y que solo cantar no bastaría. Pero cuando se enteró de que él había aprendido a bailar para sus papeles actorales, la cosa cambió. Le ofreció un puesto como cantante y bailarín en el bar, con movimientos simples que solo tenían que entusiasmar al público por unos minutos. Tong Xuan, calculando la buena paga, aceptó con una sonrisa, agradecido por la chance. Mientras tanto, Shi Mingyao recibía una llamada de Su Yan, quien le preguntó si él había sugerido la oportunidad a Tong Xuan. Shi Mingyao lo confirmó, pero enseguida se quejó de que Tong Xuan lo había bloqueado. Su Yan se preguntó si Tong Xuan se estaba dando vuelta ahora que tenía recursos, pero Shi Mingyao solo se rió, diciendo que si Tong Xuan lo dejaba mal, él no volvería a tratar con él. La frustración de Shi Mingyao era palpable. En la oficina, su mal humor se sentía en el aire. Cuando un empleado le preguntó por alguien para un trabajo, él respondió secamente que buscara otro. Su mirada evidenciaba su enojo. Lejos de allí, Tong Xuan lloraba en su auto, cargando el peso de sus decisiones y la pérdida de su carrera. En otro lugar, Shi Mingyao se preguntaba con una mezcla de sorpresa y molestia por qué, a pesar de todo, de repente extrañaba a ese chico. Esa misma noche, Shi Mingyao avisió en el bar donde Tong Xuan había conseguido trabajo. Al ver a la señorita Huang Ying, le preguntó por un tal Cao Ye. Ella, sorprendida de verlo, le preguntó el motivo de su visita. Él dijo que iba por negocios, mencionando que Cao Ye estaba haciendo bien. Huang Ying le ofreció algo de tomar y Shi Mingyao pidió un whisky. Mientras un cantante actuaba en el escenario, Tong Xuan lo observaba pensativo, con una tristeza que no lo abandonaba. Cerca de él, ajeno a su presencia, Shi Mingyao también miraba el show, con una expresión seria.
La señorita Huan Ying le preguntó a Xi Mingyao qué le parecía el nuevo cantante. Él, con un trago en la mano, respondió que no estaba mal. Ella le comentó que también cantaba en inglés y que había otro show a las 11. Entonces Xi Mingyao, con una curiosidad que podría haber sido sugestiva, le preguntó si se trataba de pole dance. Miss Huan, sorprendida, le preguntó cómo sabía eso o si Cao Ye se lo había contado. Xi Mingyao, en su mente, se rió de la idea, pensando que Cao Ye debía haber bebido demasiado para sugerir algo así. Pero la desestimación duró poco. Las luces del escenario se encendieron con un brillo deslumbrante y una silueta apareció para dar inicio al show de las 11. Xi Mingyao observó, intrigado, cómo la figura empezaba a moverse con destreza alrededor del caño. Sí, era un espectáculo de pole dance, y para su asombro, el bailarín, bañado en luces y en un momento de intensa expresión, era Tong Xuan. Verlo así, con la camisa abierta, el cuerpo tenso por el esfuerzo y la emoción, dejó a Xi Mingyao impactado. Sintió una punzada, una mezcla de sorpresa y algo más profundo que no esperaba. Tuvo que tomar un trago largo para intentar asimilar lo que veía. Cuando Tong Xuan terminó su acto, tendido en el suelo, exhausto pero con un aire de liberación, Xi Mingyao solo pudo pensar, maldición. Más tarde, Tong Xuan estaba afuera del bar, fumando pensativo bajo las luces de la calle. Sentía que el trago que le habían dado después del show tenía más vino de lo que esperaba, lo que lo tenía un poco mareado. De repente, su mirada se encontró con un coche familiar. Era el de Ji Ming. ¿Lo estaba esperando? Desde su auto, Ji Ming, con un cigarrillo en los labios, observaba a Tong Xuan, preguntándose por qué no se iba de una vez. Cuando Tong Xuan se acercó a la ventanilla, Ji Ming la bajó, y con un tono directo le dijo que lo había estado esperando 7 minutos y que se subiera. Tong Xuan, con el rostro ligeramente enrojecido por el esfuerzo y el alcohol, le preguntó si manejar así no era un poco arriesgado. Ji Ming, sin inmutarse, le aclaró que no, que ya había llamado a un chofer y que no tardaría en llegar. Tong Xuan, aprovechando la situación, le insinuó si no iban en la misma dirección, ya que él vivía lejos. Ji Ming, con esa mirada suya tan seria que a veces asustaba, accedió. Ya en el auto, con Ji Ming fumando relajado, este le preguntó a Tong Xuan si ya no pensaba seguir actuando. «Tengo que ganarme la vida», fue la simple respuesta. Fue entonces que Ji Ming se abrió un poco, contando que él también tuvo otros planes. Había estudiado diseño en Francia, pero un accidente familiar lo obligó a volver para hacerse cargo de los negocios. Una historia de sueños postergados que resonaba con la de Tong Xuan, aunque desde una posición privilegiada. Describió la emoción de un momento de inspiración en el diseño, algo tan intenso que superaba cualquier otra cosa. Tong Xuan, sintiendo el corazón acelerado y el rubor en la cara, lo atribuyó al vino que había tomado. Ji Mingyao, de la nada, le preguntó a Tong Xuan si su sueño no era ser actor. «No», respondió él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mi sueño es ser subdirector de un grupo, comer y beber sin preocupaciones, hacer lo que quiera, y, de vez en cuando, suspirar por los sueños de mi juventud. ¿No sería genial?». Ji Mingyao lo miró, dándose cuenta de que Tong Xuan era mucho más de lo que parecía. Justo en ese momento, el chofer llegó, disculpándose por el retraso. Mientras el auto arrancaba, Tong Xuan se quedó mirando por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban borrosas y, sin que Ji Mingyao lo notara, las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Desde el asiento del conductor, Ji Mingyao pensó en lo radiante que se veía Tong Xuan. Cerró los ojos, quizá pensando en el papel que le había prometido. Conoce a un director buscando un actor joven y apuesto, un rol que podría sacarlo del lío con Chen Rui. Pero ahora, después de verlo bailar, de verlo tan vulnerable, sentía que ya no era una ayuda desinteresada, sino una especie de transacción. Tong Xuan, por su parte, seguía perdido en sus pensamientos, observando la noche pasar y rumiando. La vida es una película tan extraña. Sumido en ese monólogo interno, Tong Xuan se atrevió a preguntarle a Ji Mingyao qué esperaba de él. La respuesta fue clara y directa. «Vos no tenés que hacer nada, solo déjame a mí». Con esas palabras, Ji Mingyao le tomó la mano, como si sellara un pacto tácito. Poco después, le indicó al chofer que los llevara a un hotel, una señal inequívoca de lo que se avecina.
Una vez en la habitación, Ji Mingyao, con una mirada intensa, se acercó a Tong Xuan y lo desafió, preguntándole si esta vez también intentaría escapar. Antes de que pudiera procesar la pregunta, Tong Xuan se encontró atado de las manos a una de las patas de una lámpara. Un nudo en su estómago se formó, y con una mezcla de sorpresa y curiosidad, preguntó si Ji Mingyao tenía miedo de que huyera. La respuesta fue igual de intrigante. «Tengo miedo de que recaigas», dijo Ji Mingyao, refiriéndose a esa tendencia de Tong Xuan a evadir los compromisos o las situaciones íntimas. En la mente de Tong Xuan surgió un pensamiento alarmante. Quizás él quiere jugar de una forma sádica. La imagen de Ji Mingyao desabrochándose la camisa solo alimentaba esa fantasía, pero en medio de su nerviosismo, algo más lo golpeó. La habitación le resultaba familiar, demasiado familiar. Con un escalofrío, se dio cuenta de que era el mismo lugar donde había estado con Chen Rui. ¿Una coincidencia o un destino cruel que lo regresaba una y otra vez al mismo tipo de encrucijada? Intentando calmarse, Tong Xuan se convenció a sí mismo de que esta vez la situación podía ser su ventaja. Se dijo que un acuerdo íntimo con un hombre atractivo le abriría las puertas para, por fin, actuar en la película que siempre había soñado. Pero justo cuando intentaba racionalizarlo todo, su mente lo traicionó con un recuerdo doloroso. Frente a sus ojos, revivió el momento en que Yang Chi, su amigo, le había mostrado un diseño de anillo, anunciando que le pediría matrimonio a Shan Shan, la mujer que Tong Xuan amaba en secreto. La felicidad de Yang Chi, la normalidad de ese recuerdo, contrastaban brutalmente con su realidad actual. Un «no» silencioso escapó de sus labios. La revelación, el recuerdo, el encierro, todo se volvió insoportable. Tenía que salir de ahí, pero no podía. Sus manos seguían atadas con fuerza a la lámpara. ¿Tengo que llevarme la lámpara conmigo?, pensó con desesperación antes de darse cuenta de que su prioridad era otra: liberarse de una vez por todas. Tong Xuan entendió que no había escape, no esta vez. Con un sentimiento de derrota y angustia, solo pudo observar cómo Ji Mingyao salía del baño, envuelto en una bata, mostrando una calma desconcertante después de la ducha. Ji Mingyao se acercó a él, lo miró con una sonrisa que Tong Xuan no pudo descifrar y deslizó su mano por su mejilla. «Tan obediente», le dijo, en un tono que hacía que los pelos se le pusieran de punta. Tong Xuan sentía su corazón latir con fuerza, buscando una salida que no existía. Intentó hablar, intentó resistir, pero Ji Mingyao ya estaba demasiado cerca, susurrándole al oído si se arrepentía de no haber huido antes. «Ya es muy tarde», sentenció con frialdad, sellando el destino de Tong Xuan por esa noche. A la mañana siguiente, Tong Xuan se despertó en la cama, desorientado y sintiendo un dolor sutil por todo el cuerpo. Se cubrió con la sábana, sin recordar exactamente cuándo se había quedado dormido. Las marcas rojas en su piel eran un testimonio silencioso de una noche intensa y confusa. Mientras tanto, en la ducha, Ji Mingyao pensaba en Tong Xuan. Recordaba cómo lo había bloqueado y cómo, si las cosas hubieran sido diferentes, Tong Xuan podría haber conseguido un papel. Pero su mente también divagaba hacia la naturaleza de las interacciones íntimas, con una perspectiva jaded que parecía verlas como algo crudo y a veces vergonzoso, como si el propio acto estuviera teñido de algo oscuro. Al salir del baño, Ji Mingyao se dirigió a Tong Xuan con una actitud que minimizaba por completo su angustia. Con una frialdad hiriente, le dijo que no actuara como si hubiera perdido algo valioso, que no había razón para tanto drama. Tong Xuan, cubriéndose la cara, solo pudo sentir una mezcla de vergüenza y rabia ante esas palabras, una clara muestra del control que Ji Mingyao ejercía sobre él. Tong Xuan se sentía acorralado. La mañana llegó y con ella un Ji Mingyao vestido con una bata, observándolo desde la distancia. La cama parecía un refugio, pero incluso ahí, los pensamientos de Tong Xuan eran un torbellino de derrota. «Se acabó, me equivoqué», rumiaba internamente, incapaz de procesar del todo lo que había pasado. Ji Mingyao se acercó a la cama y con una mirada indescifrable le dijo: «Vos también me lo dijiste. ¿Por qué? Si el enemigo no se mueve, nosotros tampoco». Luego encendió un cigarrillo, la calma en su rostro contrastando con el caos en la mente de Tong Xuan. Tong Xuan, aún intentando procesar todo, levantó la mirada y preguntó con una mezcla de cansancio y resentimiento, viendo las marcas en su cuello: «¿La película de anoche sigue contando?». Ji Mingyao lo miró fijamente.
el humo del cigarrillo escapando lentamente de sus labios. «¿Vos qué pensás?», respondió, manteniendo el control de la conversación. Tong Xuan se aferró a una última gota de dignidad o sarcasmo. ¿Un papel de reparto? La pregunta flotaba en el aire, cargada de la cruda realidad de su situación y de su sueño destrozado. Ji Mingyao, sin perder la compostura, simplemente dijo: «Está bien, después te doy el contrato». La oferta, o más bien la imposición, llegaba ahora, después de que todo se sintiera como una negociación implícita y dolorosa. En ese momento, el celular de Tong Xuan vibró con insistencia sobre la manta. Lo miró con indecisión mientras Ji Mingyao se movía por la habitación. «Contestá, ¿qué esperás?», le dijo Ji Mingyao, notando su vacilación. Tong Xuan, buscando una excusa rápida, pensó: «Se me está por acabar la batería». Pero Ji Mingyao no era fácil de engañar. Ya vestido con ropa de calle, lo miró con escepticismo. «Si vas a poner una excusa, que sea una mejor». Poco después, ya en el auto de Ji Mingyao, la tensión seguía palpable. Ji Mingyao le ofreció algo de comer. «¿Tenés hambre? Te llevo a cenar». Pero Tong Xuan solo quería desaparecer. «No hace falta, no quiero comer nada», dijo, forzando una sonrisa. «Será para la próxima», añadió, intentando cerrar la conversación. Ji Mingyao lo observó, probablemente intuyendo sus intenciones de evitar más interacción. Tong Xuan, por su parte, se torturaba con pensamientos. ¿No pensará que lo estoy invitando a salir para la próxima? Es verdad, con la relación que tenemos ahora es difícil no pensar en la dirección equivocada. Me equivoqué de nuevo, qué agotador. De repente, el teléfono de Ji Mingyao empezó a sonar sin parar con notificaciones de mensajes, una avalancha de información, de Cao Ye. «¿Qué pasó?», se preguntó Ji Mingyao, viendo la pantalla. «Es como en el colegio», pensó, un montón de adolescentes maleducados chismoseando sobre una chica. ¡Qué bajo! Tong Xuan, escuchando la conversación, no pudo evitar la punzada. «Li Jianqi, ese bailarín de pole dance, no soy un bailarín de pole dance», exclamó. A lo que Ji Mingyao le dijo: «No le hagas caso, él siempre habla así a la ligera». Pero a Tong Xuan le dolía. «En realidad soy actor», pensó con amargura. «Mejor lo dejo. No soy Zhou Xingji. ¿Qué sentido tiene decir frases clásicas?». Tong Xuan se hundió en su asiento, la imagen de él en el bar, el pole dance y las palabras de la gente resonando en su cabeza. Los bailarines de pole dance son solo bailarines de pole dance. ¿Por qué no dejan que otras personas sean actores?, se lamentaba internamente. «Ay, algunas cosas ya están decididas». Miró a Ji Mingyao, quien conducía en silencio. En lo más profundo de su ser, una certeza se instaló. No podía ser amigo de Ji Mingyao. Su camino, su destino, se sentía más solitario que nunca. Para Tong Xuan, la respuesta era clara, incluso si Ji Mingyao no lo decía en voz alta. Si había alguna relación entre ellos, era puramente transaccional, y eso, para él, era muy triste. Se perdió en sus pensamientos, recordando cómo de chico creía que con solo una escalera podría alcanzar la luna, ajeno lo complicado que sería la vida adulta. La luna que tanto anhelaba ahora parecía inalcanzable. La realidad lo golpeó de nuevo, sentía dolor en todo el cuerpo, de la cabeza a la cintura, y se preguntaba si tenía fiebre, una señal de que lo sucedido la noche anterior todavía le pesaba. Ji Mingyao lo sacó de sus cavilaciones al confirmarle que le daría el contacto del director para que le mandara sus trabajos, y ofreciéndole comida a través de su asistente. Tong Xuan se sintió extraño, una mezcla de incomodidad y confusión, y le dijo a Ji Mingyao que olvidara lo que había dicho antes. Bajó del auto y mientras se dirigía a su casa, se detuvo y le pidió a Ji Mingyao que lo esperara un momento para ir a buscar un USB con sus trabajos. Pero Ji Mingyao, con una expresión seria y fumando tranquilamente, le dijo que no hacía falta, que le mandaría el contacto del director y que él se lo enviara directamente. Tong Xuan, dudoso, insistió en dárselo a él, sintiendo que no tenía la suficiente cercanía con el director. Fue entonces cuando Ji Mingyao, con una mirada desafiante, le preguntó: «¿Y vos sos cercano a mí?». Tong Xuan se quedó sin palabras. Ji Mingyao, con un suspiro de fastidio, lo despachó. «Anda por él, acá te espero».
Sin más opción, Tong Xuan subió corriendo las escaleras de su casa, buscó en un cajón, tomó su celular y, con una mezcla de resignación y prisa, envió los archivos. Afuera, Ji Mingyao esperaba al lado de su auto, fumando, con una calma que contrastaba con la agitación interna de Tong Xuan, quien finalmente salió de la casa con su celular en mano, caminando lejos del auto. Tong Xuan, con las marcas de la noche aún visibles en su cuello y el peso de lo sucedido, intentó disimular su malestar. Le dio las gracias a Ji Mingyao por la oportunidad del papel, pero su mirada delataba una mezcla de resentimiento y cansancio. Ji Mingyao, por su parte, lo observaba con esa calma exasperante. «¿Por qué corres tan rápido?», le preguntó, con una sonrisa. «¿Tenés miedo de que me vaya sin esperarte?». Tong Xuan apenas si pudo responder algo sobre el tiempo y los cigarrillos, intentando sonar normal. Ji Mingyao, al verlo tan incómodo, solo se rió para sus adentros, disfrutando de su victoria. Poco después, se subió a su elegante auto, dejando a Tong Xuan parado, solo con sus pensamientos. El chico lo vio alejarse y no pudo evitar pensar lo rápido que Ji Mingyao cambiaba de humor, lo raro que le resultaba. Se sentía usado, pero la oportunidad era real. Mientras Ji Mingyao se alejaba en su coche, su celular vibró. Era un mensaje de Cao Ye que, como siempre, no perdía la oportunidad de pincharlo. «¿Por qué últimamente mencionas tanto a Li Yanqi?». El mensaje no solo lo molestó, sino que también desenterró viejos recuerdos o fantasías, haciéndolo reaccionar con un «maldita sea». Ignoró una llamada entrante, pero Cao Ye siguió enviando mensajes provocativos, insinuando su pasado y su interés actual. «¿No te gustan las mujeres lindas?». Ji Mingyao, ya exasperado, respondió con un contundente «Andate a la mierda, voy a tu oficina ahora mismo». Cao Ye, sin inmutarse, le contestó con un simple «¿De verdad?». Ji Mingyao aceleró. Mientras manejaba, pensó que la industria estaba llena de actores y que no era solo una cara bonita lo que podía cautivar a alguien como Cao Ye. Con esa idea en la cabeza, llegó a un edificio moderno. Ahí estaba Cao Ye, quien lo recibió con un comentario coqueto sobre su perfume y su labial. Ji Mingyao se frotó la frente, preguntándose por qué se dejaba llevar por las provocaciones de Cao Ye. Entró a la oficina. Cao Ye, sentado detrás del escritorio con una sonrisa burlona, se sorprendió. «¿De verdad viniste?». Una asistente se acercó a Ji Mingyao para saludarlo. La tensión entre los dos hombres era palpable. Ji Ming, con seriedad, le recriminó a Cao Ye. «Los conejos no comen pasto cerca de su madriguera. ¿No te aburre hablar siempre así?». Cao Ye, con una sonrisa aún más amplia, le respondió sin rodeos. «Me aburrió. Por eso cambié de gusto». Cao Ye, con esa sonrisa que ya lo caracterizaba, le tiró una bomba a Ji Mingyao. Su palabra no valía, solo contaba la de Liang Zixie. Ji Mingyao, molesto por la mención, se quedó en silencio mientras Cao Ye, sin pelos en la lengua, le sugería que si quería cambiar de gustos, refiriéndose a su interés romántico, debería elegirlo a él también. Ji Mingyao, harto, le advirtió que lo dejaría de lado si seguía con eso, pero Cao Ye no se detuvo ahí. Con un suspiro dramático, soltó una frase que dejó a Ji Mingyao helado. «Li Yanqi y yo acabamos de salir de un hotel». Ji Mingyao, con la boca abierta y casi atragantándose con su cigarrillo, no podía creer lo que escuchaba. Entre toses, le preguntó si lo que decía era verdad. Cao Ye, imperturbable, le aseguró que ambos decían la verdad, insinuando que la verdad de Ji Mingyao no era precisamente la única. Ji Mingyao se hundió en su silla, dándose cuenta de que Cao Ye sabía más de lo que dejaba ver. Intrigado y molesto, Ji Mingyao le preguntó cómo se había enterado. Cao Ye, como si nada, explicó que sabía que le había dado a Tong Xuan un papel de reparto y que él no era tan ingenuo como para creer que Ji Mingyao ayudaba a alguien sin buscar algo a cambio. Además, sus contactos en la industria le habían informado que el director había preguntado sobre la relación de Ji Mingyao con Li Yanqi cuando lo presentó al equipo. Ji Mingyao, resignado, reconoció que era una sospecha razonable tratándose de un actor sin experiencia.
Cao Ye siguió provocando, cuestionando sus motivos y bromeando con que por ayudar a Tong Xuan, su ranking de los ricos del entretenimiento no se desestabilizaría. También le tiró un comentario sobre su vida íntima, sugiriendo que tanto tiempo sin intimidad podía causarle problemas de salud. Ji Mingyao, ya exasperado, lo echó de la oficina, gritándole que no había pensado tanto las cosas, solo había actuado por impulso y que ese ranking de ricos ni siquiera existía. Cao Ye, con una última sonrisa descarada, le respondió que claro que existía, en mi corazón. Mientras tanto, Tong Xuan se despertó con fiebre, un malestar que no sentía hacía años. Se preguntó si era por lo violento que había sido Ji Mingyao o si él mismo estaba débil. Se alegró de haberle entregado su material de audición a Ji Mingyao, pensando que, si el director lo veía directamente, quizás no lo tomaría en serio. Reflexionó sobre su identidad, entre ser Li Yangqi, el bailarín de pole dance, y su deseo de ser actor. De repente, una idea lo golpeó. Su material, el que había subido al disco duro, era la primera versión. Si el director veía eso, su oportunidad se iría por el caño. Desesperado, tomó su celular y le escribió a Ji Mingyao pidiéndole que por favor arreglara el orden de los archivos en el disco duro. «Presidente Ji, ¿podría ayudarme a organizar los archivos en el disco duro?». Después de enviar el mensaje, se volvió a recostar en la cama, agotado. Mientras intentaba recuperarse, el celular de Tong Xuan empezó a sonar. Era Yang Qi, que lo retaba por no contestarle antes y le preguntaba dónde había estado la noche anterior. Tong Xuan, con la voz un poco pastosa por la fiebre, le mintió. «Estaba enfermo, por eso me fui a dormir temprano». «¿Pasa algo?». Yang Qi suspiró, pero luego su tono se llenó de alegría. «Ay, no mucho. Pero, ¿no era ayer el cumpleaños de Shanshan? A ella le encantó el anillo que le elegiste». El dolor de la mentira y el amor no correspondido golpearon a Tong Xuan con fuerza. Ver a su amigo tan feliz, ajeno a todo, le partía el alma. Trató de sonar normal, felicitando a Yang Qi, aunque sentía que sus palabras sonaban forzadas. «Felicidades, Tong Xuan», se dijo a sí mismo, dándose cuenta de lo difícil que le resultaba fingir. Inventó que estaba mareado por recién despertarse para ocultar su verdadera angustia. Yang Qi, al no notar nada extraño, continuó. «Tong Xuan, ¿estás bien estos días?». Tong Xuan, forzándose a sonreír a través de las lágrimas que no podía evitar, dijo que sí, que estaba bien. Entonces, Yang Qi soltó la gran noticia. Había conseguido un papel de reparto en una película para televisión y la protagonista era ni más ni menos que Yu Linlin, una actriz famosísima. Yang Qi estaba radiante, convencido de que este era el golpe de suerte que Tong Xuan también necesitaba. «Te dije que no tenías que apurarte en la actuación. Ahora te llegó tu golpe de suerte», le decía, imaginando la alegría de sus viejos amigos. Pero para Tong Xuan, la noticia era como un eco amargo. Se dio cuenta de que ese papel era muy parecido a uno que él mismo había rechazado en el pasado. «¿Por qué todo es así?», se preguntó, sintiendo que su vida era un círculo vicioso de decisiones equivocadas. Se veía a sí mismo atrapado, como si cada camino que elegía fuera el incorrecto. En un instante, la imagen de Yang Qi cambió. Más joven, con un uniforme escolar, el rostro serio, mientras miraba algo en una pantalla. La imagen era borrosa, pero claramente perturbadora. Al día siguiente, en un abrupto salto en el tiempo, Yang Qi se mostraba furioso, agarrando a una chica que parecía estar herida y gritándole: «Te voy a matar si metes esta cosa ridícula en mi bolso». La chica, asustada, solo pedía ayuda. «Uf, qué final, qué dolor. Si a Shanshan le encantó ese anillo. Ustedes activen el anillo de la campanita para no perderse nada. Suscríbanse ya y comenten qué manhwa sigue. ¡Nos vemos!»